Buenas. Nuestro tema principal es la ansiedad y funcionamiento defensivo, donde la ansiedad es una manifestación normal de la afectividad que aparece cuando el individuo se siente en un estado de amenaza. Este se diferencia del miedo, ya que el miedo es un temor justificado a un objeto e implica el conocimiento de este. En lo general, los autores han intentado estudiar e interpretar este tema y en esto coinciden de que es un sentimiento de apresión difusa, vaga e inespecífica, dirigida a la existencia misma o a los valores de que ésta se sustenta y se acompaña de una sensación de desamparo, indefensión e incertidumbre. Existen dos tipos de ansiedad. La ansiedad normal no requiere que se ponga en marcha los mecanismos de defensa, ya que esto es algo que lo vamos a ver a lo largo de toda nuestra vida. Esta es generadora de creatividad y desarrollo. Esta funcionará como una capacidad natural del organismo para defenderse en situaciones que se vea vulnerable, como por ejemplo enfermedades, accidentes, separaciones, fenómenos naturales, etcétera. Esto ya es algo natural que está dotado en el organismo. También tenemos la ansiedad neurótica. En esta se ponen en juego los mecanismos de defensa, ya que habrá situaciones que generarán parálisis e inhibición. Y con esto ya sería una consecuencia para la reducción de actividades en nuestra vida cotidiana. Como ya sabemos, hay que considerar entonces la ansiedad como un fenómeno multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque afecta factores como sociales y culturales y también psíquicos y biológicos. Mi nombre es Paola Caballero y yo les voy a hablar sobre la ansiedad por factores intrapsíquicos en conflicto. Les voy a hablar sobre la ansiedad y la cultura y las causas capaces de generar conductas anormales. Al hablar de ansiedad por factores intrapsíquicos en conflicto, se hace referencia cuando el sujeto reprime necesidades básicas ante el deseo de realizar actos prohibidos para los criterios o personas significativas para el sujeto, lo que hace que éste tenga un conflicto con sus condiciones de valor, ya que su satisfacción de este deseo lo que traería como consecuencia es la pérdida del afecto y afecto incondicional de estas personas que son importantes para el sujeto. Es por esto que hay que aclarar que las situaciones generadoras de ansiedad varían de acuerdo a cada persona, ya que en estos los valores varían, pero será constante el hecho de que la amenaza que afecta los valores esenciales para cada individuo es de carácter particular. Ahora les voy a hablar sobre la ansiedad y la cultura. Hay que tener en cuenta que la personalidad, a medida de que se va desarrollando y estructurando, pasa por un proceso biopsicosocial, lo que quiere decir que la cultura impacta directamente en nuestra biología y psicología. Por esto es importante tener en cuenta la cultura, el lugar y el momento histórico en el que se encuentra el sujeto. Por esto se hace énfasis en que las culturas son capaces de favorecer más que otras la generación de la ansiedad en las personas por las expectativas que la sociedad carga sobre sus miembros, o bien aquellas sociedades que a través de entidades como la escuela, el trabajo o la familia o de alguna manera acentúan la posibilidad de generar situaciones conflictivas entre sus mismos miembros. Ahora les voy a hablar sobre las causas capaces de generar conductas anormales. Hemos visto ya cómo el individuo se mueve por una fuerza rectora que rige su vida y se le ha llamado la tendencia actualizante. Pero no hemos hablado sobre las variables de dicha fuerza. Por eso vamos a hablar primeramente del factor genético, o también conocido como el endógeno.
Nosotros, como individuos, somos portadores de genes, de aspectos heredados, como la especie, la raza e individualidad, que determinan nuestros potenciales y condiciones social, el cual es el exógeno, y este es el que provee o no los elementos necesarios para que el individuo tenga el desarrollo de sus potencialidades, es decir, todo lo que está fuera de el individuo o incide en este, desde el clima y la orografía, incluyendo el hábitat, factores dependientes de las relaciones interpersonales con la madre en el primer momento, incluyendo luego al padre, luego a la familia y luego los amigos, la escuela, el trabajo, el club y demás. Es decir, son los factores externos que se conjugan para determinar las características del sujeto, ya desde la gestación, donde hay un claro predominio de lo biológico. Como les hablaré sobre la neurosis. Rogers, de acuerdo a las conductas neuróticas, explica que la ansiedad es controlada por diversos mecanismos de defensa que están tendientes a evitar el conflicto que la genera. Constituye él un grupo de diversos trastornos que son generados por la misma ansiedad y surgen en base a la incongruencia o diferencias que hay entre la imagen de sí y la experiencia que pone en funcionamiento los mecanismos defensivos del sujeto. Los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son principalmente mecanismos inconscientes que el individuo utiliza o emplea para defenderse de emociones o sentimientos que le causarían cierta ansiedad o sentimientos de depresión y que podrían herir de alguna manera su autoestima si éste llegaría a la conciencia. De la neurosis. Clásicamente se tiende a describir algunos cuadros neuróticos que presentan características particulares, pero hay que tener en cuenta que son solo elaboraciones teóricas que intentan ordenar las complejidades clínicas a partir de las determinadas observaciones. Neurosis de angustia. Es considerada como el tronco común de las neurosis y se manifiesta por síntomas que expresan la existencia de una ansiedad flotante en todos los terrenos. La definiremos desde lo fisiológico y desde lo psicológico. Desde lo fisiológico, como las manifestaciones orgánicas de ansiedad, como distonias neurovegetativas, temblores emocionales, sudoración de manos, pies, alteraciones cardiovasculares, entre otras. Desde la parte psicológica, la definimos como una permanente sensación de alerta y alarma como expresión de una percepción de amenaza constante. La neurosis fóbica. Esta se caracteriza por la presencia de temores irracionales y exagerados hacia objetos, situaciones o funciones corporales, que no son peligrosas ni la fuente real de la ansiedad. Tiene como mecanismo defensivo fundamental el desplazamiento. Como fue explicado anteriormente, este transforma la sensación interna del peligro, que sería la ansiedad, en un peligro externo, que sería el miedo. Estos miedos son innumerables, pero lo vamos a clasificar en miedo al espacio, que son espacios abiertos, el cual se le denomina como agorafobia o vértigo, y están los espacios cerrados, que se le denomina claustrofobia. Miedo al medio social, miedo a los animales e insectos. Estos miedos condicionan comportamientos inclinados a conjurar la ansiedad y van a dar el matiz característico de esta modalidad. Se relacionan con conductas de evitación. Neurosis histérica. La neurosis histérica es una de las más estudiadas y aquella a la que se le otorgó autonomías más precozmente en virtud de la sintomatología peculiar que ésta presentaba, así como su espectacularidad. Sus síntomas se manifiestan en las áreas motoras, sensoriales o sensitivas, lo que muestra la importancia del cuerpo como área de expresión de los conflictos. Pueden presentarse en forma de crisis aguda o como cuadros duraderos. Las áreas motoras se representa como parálisis, paresias, contracturas, afonías, entre otras. En la área sensorial representa con cegueras,
sorderas histéricas, entre otras, y del área sensitiva con anestesias, parestesias, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Navarro y yo les hablaré sobre la psicosis según el texto. Se entiende la psicosis como un trastorno de la personalidad con una desorganización del ser psíquico, es decir, con una desorganización yoica. Esto se refiere a las funciones que están dirigidas a neutralizar las ansiedades mediante diversas modalidades para resolver conflictos, que estos conflictos son creados entre condiciones de realidad, impulsos y prohibiciones, restableciendo el equilibrio psíquico y eliminando una fuente de peligro y de tensión. La psicosis se da cuando no hay un equilibrio entre la experiencia y el yo, y esto hace que el individuo no genere defensas y lo que se crea es una desorganización. Según Rogers, el individuo tiene dos posibilidades de defenderse. El primero, defender de su conciencia de sí mismo y la negación del yo, y por ende, su identidad. El individuo no es capaz de reconocer lo que está viviendo su conciencia y prefiere distorsionarlo o no reconocer que está pasando por un mal momento. La segunda posibilidad de defenderse es alterar el concepto de sí mismo. Tiene un concepto de sí mismo diferente a lo que es el de verdad. Se podría decir que tiene una realidad distorsionada. Los problemas importantes en la psicosis, o los más importantes, se refieren a lo que serían la imagen corporal, la identidad y las relaciones interpersonales que pueden generar una ansiedad extrema, vivencias amenazadoras, realidad y trastorno del pensamiento y la conducta.